Y ahí donde se aprobaron los famosos 9.000 millones. ¿Tú sabes lo que son 9.000 millones de euros? Muy bueno, muy eficiente, el número 1 de tienda lo había hecho muy bien, pero el espacio físico no le acompañaba. Hasta darte cuenta que, oye, pues las poblaciones han crecido, hay barrios que son más grandes, la gente va a hacer la compra en coche, pues el parking no es cómodo, te dan como miedo entrar. Y no estaba previsto, pero bueno, yo vi esa necesidad. Juan confió en mí. Quiero entender que esta empresa no podía hacer inversiones de esas 3 todos los años. Entonces estuvo durante 2-3 años lejos de crecer en beneficio, en prescindir de ello, ¿no? Pero cuando Rosa No llega tanto. esa noche a su casa, se acuesta, ¿es consciente de que le han aprobado que ella tiene que gestionar 9.000 millones? Yo no, esa noche no, durante noches anteriores no duerme. Nunca lo he visto como un proyecto exclusivo mío, era un proyecto de toda la empresa. Y el presidente me decía, aquí empezamos otra etapa, ¿eh? Es que ser muy valiente para en tu empresa tirar hacia adelante con eso. Vas a liderar algo que no tienes ni idea, o sea, que es un camión, es que no sé cómo es un camión. Ese número 1 me tranquilizó y se sentó muchas veces conmigo. Yo me iba a los almacenes a hacer el turno de noche. Yo me he ido en un camión con un señor conduciendo y yo al lado viendo cómo se hacen las rutas. En el año 2020 tuvimos una pandemia. Si una plataforma se declaraba un brote, deja de servir 200 tiendas. Pero Todo. cualquier brote que hubieses tenido en una plataforma logística de la que estamos hablando te dejaba sin suministro en una comunidad autónoma. O media. O media. Es que ella dice que era responsable de 13.000 personas, pero es responsable de millones de personas. Era esa doble responsabilidad. Tienes que garantizar esto y de otra parte que la gente no enferme. Mi motivación era mi trabajo y mis hijos. Y de Rosa yo me olvidé. Mi cuerpo empezó a estar un poco incómodo. Yo he estado allí 16 años. Me he hecho, no solo como profesional, sino también como mujer. Estás desde hace poco lanzando el proyecto de Bordens como fundadora y demás. ¿Cómo alinea esa visión con ese proyecto? ¿Qué es lo que te llama la Perfecto. atención? A mí lo que me motiva ahora es, oye, si mi experiencia y mis conocimientos pueden ayudar a que empresas crezcan, a que empresarios asuman retos, sean valientes, pasemos de tener negocio, pequeñas empresas, a crecer, vamos a participar en esta empresa y vamos a hacerla crecer y funcionar. Bienvenido al primer capítulo de Club Bordens, donde vamos a entrevistar a gente poco común, pero con una pasión arrolladora. Ricky, presenta tú, ¿a quién tenemos hoy aquí? Pues hoy tenemos con nosotros en Club Bordens a una de las directivas más importantes y más influyentes de la actualidad empresarial española. Ha sido responsable de más de 15.000 personas a su cargo y ha liderado proyectos de, creo que eran 9.000 millones de euros. ¿Tú sabes lo que son 9.000 millones de euros? No llevo por aquí ahora mismo. Además, seguramente sin que muchos de los que nos están escuchando lo sepan, ha tomado decisiones que nos influyen a todos en nuestro día a día. Aquí tenemos con nosotros a Rosa Aguado, bienvenida. Gracias. Vaya presentación, ¿eh? No, y poco es. Sí. Pero antes de, a lo mejor, de entrar en esos proyectos y demás, sí nos gustaría que nos contases, tal cual te venga a ti, cómo ha sido tu carrera, tu trayectoria, desde que terminaste la carrera o estudiaste, hasta que a lo mejor llegaste al día antes de entrar en el comité de dirección de una de las empresas más grandes de este país. Uy, Ese camino. pues eso es muy largo, ¿eh? Bueno, yo estudié Derecho en Granada. Bueno, yo soy de Granada, como sabéis bien, y estudié Derecho allí. Y mi idea era el mundo jurídico. Yo quería ser juez. Y estuve preparando oposiciones muchos años, demasiados años. Ahí empecé ¿Cuántos nada. son muchos? Pues estaría en torno a 5 o 6 años, ¿eh? O sea, 5 años. prácticamente... Terminaste la carrera y 5 años preparando oposiciones. Hay mucha gente que se tira mucho tiempo preparando oposiciones. Sí, tampoco era tan rarita. O sea, había mucha gente. Prácticamente otra carrera. Son 5 o 6 años que a toro pasado, no la aprobé, evidentemente, por eso no estaba aquí, pero me transformaron como persona, ¿no? Y como profesional para el futuro, porque no hay un día a día, todo depende de un examen en un determinado momento. Entonces,
Depende de tu fuerza de voluntad, pues todos los días sentarte, todos los días estudiar, luego llega un día al examen, te sale bien, te sale mal, y tienes que sacar lo mejor de ti misma, no rendirte nunca, ¿no? Y estar trabajando de continuo. Porque en esos 5 años es como que te examinas cada año o te preparas y haces... Yo no tuve la suerte de que hubieran todos los años examen, es cuando convocan las oposiciones, ¿vale? Y yo los 5 o 6 años que estuve me presenté 2 veces. En una me fue relativamente bien, me dijo el tribunal que ya no quedaban plazas, entonces suspendí. Y en el siguiente, pues peor. O sea, simplemente no hice un buen examen. Ese día las bolas no estaban para mí. Pero lo que os digo, no me arrepiento para nada de esa etapa. Sí, de haber renunciado a mucha vida personal, te encierras en tu casa, pero hicieron de mí una parte de la persona que soy hoy, porque al final los momentos duros y las circunstancias difíciles, ¿no?, son las que forjan en nuestra personalidad y nos hacen mejores, yo pienso. Sin pasarse tampoco con lo malo. Pues con la cantidad de personas que hay en España que estudian muchas veces para sacar unas oposiciones, yo me alegro de ese bagaje que te dejó y de que la suspendieses. Yo también. Porque gracias a eso, ahora nos contarás una serie de anécdotas y demás, pero muchas gracias. Sí, no, total. Yo también. O sea, a toro pasado reconozco todo eso positivo de que hizo de mí, pero me alegro muchísimo porque profesionalmente mi vida ha sido maravillosa, excepcional. Me he codeado con gente maravillosa, directamente con un crack. O sea, he trabajado codo con codo con un crack en la vida y eso es tener muchísima suerte. Bueno, luego os diré que es tener muy buena suerte. Así que bueno, empecé pues eso, jurídicamente, no aprobé esas oposiciones. Lo fácil, pues voy a ejercer de abogada. Empecé en un despacho y por temas familiares nos desplazamos a Madrid y esta empresa que se llama Mercadona necesitaba una abogada especialista en derecho inmobiliario. Estaba en pleno proceso de expansión, se necesitaban abrir muchos supermercados a nivel nacional y estaban buscando esa figura en Madrid. ¿Por eso en qué año fue? En el año 2007. Entré a esta empresa y al mes o así me enteré que estaba embarazada. Y yo tenía un hijo pequeño y vinieron mis gemelos. Tengo mi hijo mayor, Enrique, con 20 años, y luego tengo gemelos de Gonzalo y Alejandro, que tienen ahora 18, y en aquel momento me quedé embarazada. Y fue justo empezar en Mercadona, en un departamento orientado a la expansión, a abrir esos supermercados. Y bueno, como anécdota, claro, yo que iba con mi cabeza muy jurídica, lo primero que me llegan y me dan un casco de obra, y yo, ¿un casco? Y yo, es el albañil. Oye, que yo soy abogada. Y bueno, primera lección. Tú vas a prestar servicios jurídicos para un fin común y el fin común es el crecimiento de esta enseña comercial. Para eso se van a firmar contratos, pero se van a construir y tú formas parte del equipo en el que el objetivo no es firmar un contrato, es abrir un establecimiento y poder vender, ¿no? Pues ese era el año 2007, compaginé eso, pues mi maternidad con un niño muy pequeño de 1 año y medio y estos 2 que nacieron, todos juntitos, pues con el inicio de esa carrera profesional. Empiezo como abogada y en este departamento y bueno, en poco tiempo confiaron en mí y me dieron el reto de liderar un equipo ya interdisciplinar, no solamente abogados, ingenieros, arquitectos, aparejadores, y tenía que dejar de ser abogada para pasar a ser una directiva y conseguir ese fin común, ¿no?, de abrir su establecimiento. ¿Y cuál fue el principal reto de transformarte en una abogada, que además piensa que va a ir a revisar contratos, supongo, Sí. a convertirte en una directiva? Uy, dificilísimo. Como muy bien dice, yo iba a redactar contratos y a velar jurídicamente por esas operaciones y de pronto lideras algo que es mucho más grande de ti y tienes que confiar en el buen hacer de tu equipo. O sea, ya no garantizas tú tu trabajo, sino que garantizas el trabajo de los demás. Y ser capaz de confiar en otro, de orientarlos, de centrar cuál es la expectativa, cómo piensas que se tiene que llegar a ese objetivo y motivar a ese equipo para que cada uno
lo afronte con su mayor motivación y pongan todo a tu disposición, la verdad es que es complicado. Yo me acuerdo que al principio lo que hacía es que los contratos que se firmaban me los miraba enteros y de pronto un día dije, pues como tenga que mirarme la estructura que diseña el arquitecto, igual estoy muerta. Entonces, más vale que hable con ellos, que ellos me enseñen y que confíe en su buen hacer y yo simplemente me centré en orientar. O sea, necesitamos abrir, cómo pienso que podemos hacerlo, cuál es el rol que tiene que afrontar cada uno y a partir de ahí, pues, oye, tú confías en la gente, pero no confías si los dejas que cada uno haga lo que quiera, ¿no? Sino que realmente tú con esa persona tienes una relación y estás continuamente en contacto, cómo lo estás haciendo, cómo no, es un equipo. Entonces el arquitecto habla con el aparejador, tú hablas con Porque los ahí dos. vuestra misión era abrir establecimientos en una zona de Claro, España, en Madrid o... inicialmente era en Castilla y León. La red comercial en Castilla y León prácticamente estaba, era simplemente garantizar su mantenimiento y adaptación a nuevos modelos de venta y bueno, pues reforma. Oye, pues molestas a un vecino, pues oye, pues vamos a reformarla. O se ha roto tal cosa, pues vamos a cambiarlo. Yo siempre iba un poquito más allá y encontraba algún espacio para abrir algún establecimiento y haciendo así pinito. Mi gran reto viene cuando al año y poco de estar en Castilla y León me llevan para Madrid y ahí, claro, ahí es que no había la red comercial que se quería, ¿no? Entonces el reto era, especialmente en la capital, en Madrid, abrir mucho establecimiento. La complejidad crece y mucho porque paso a liderar un equipo que es 3 veces el que tenía en Castilla y León y de otra parte pues teníamos que crecer, que se hicieran supermercados. Te puedes imaginar que cuando llegas ya en el año 2011 a Madrid, no te encuentras superficies de 3.000 metros cuadrados comerciales esperándote y encima buen precio, ¿no? El reto era muy, muy difícil y yo me acuerdo que se me recibió con el equipo diciéndome eso, oye, tenemos un reto que es imposible de hacer. Pero tenía un objetivo de, hay que abrir Sí, 12 tiendas o hay que sí. abrir... Inicialmente no había un número determinado porque era imposible marcar número, porque no veías que fuera factible. Lo que sí se sabía es que en X años 100 supermercados se tenían que abrir en esa zona, que eran muchos. Porque estamos hablando de que a lo mejor en Madrid Capital había 20 y hay 3,5 millones de habitantes. O sea, imagínate el potencial que te da para abrir, ¿no? Entonces, mi jefe en aquel momento no me ponía un número, tienes que abrir 10, pero sí que era, y esto tienes que crearlo. Y lo cumplimos. Llegamos a abrir eso, 12, 13 establecimientos al año y la clave estuvo en el equipo. O sea, este equipo estaba muy motivado, cada uno sabía lo que tenía que hacer y lo que nos dijimos nosotros fue, oye, pues si no hay superficie comercial, la vamos a crear nosotros. Así que vamos a podernos a estudiar el plan de ordenación de esta ciudad y vamos a encontrar huecos y con interpretaciones y con modificaciones. Al final toda esa formación jurídica que os digo me vino bien, porque yo sabía valorar ciertos riesgos y tirar para adelante porque ese riesgo sí era asumible. Ayudaba al equipo y los motivaba a encontrar vacíos legales, a justificar modificaciones no en interés de esta empresa, sino en interés de la propia ciudad. Con todo eso conseguimos convencer y llegamos a abrir establecimientos pues, en Barrio Salamanca, Barrio Chamberí, en centros comerciales ¿Cuál importantes. sería, según tú, ese establecimiento que dices, madre mía, ese es lo que nos costó, pero aquí lo llevo? Pues yo, para mí, uno muy importante es uno en la calle Martínez Campo, al lado de, estoy diciendo muchas cosas, del Museo Sorolla, porque era algo innovador incluso para la ciudad de Madrid. Es un patio de manzana y el poder abrir establecimiento conllevaba una reforma que para hacerlo viable había que construir un jardín en la cubierta de la tienda. Y era algo que echaba hacia atrás a todo aquel que quería hacer algo comercial y la persona que en aquel momento era mi jefe, que se llama Juan Antonio, siempre le agradeceré que confió en mí y me dijo, si tu equipo y tú pensáis que haciendo una modificación normativa que era muy potente, de 1 año y pico, y construyendo arriba ese jardín vamos a poder entrar en este tipo de ubicación en Madrid,
tírale. Y Es importante tener el apoyo de la persona que... exactamente, eso es muy importante, el tener una persona que sabe ver tus defectos y tus virtudes, ¿sabes? Que te pone firme cuando te tiene que poner firme porque te estás desviando o porque no estás atendiendo al equipo como toca o centrada en los números, oye, porque las cosas tienen que ser rentables. Entonces, oye, a ver lo que paga, porque si no, esto no es rentable y aquí se abre para vender, pero para ganar dinero, ¿no? Esa parte y por la otra en algo innovador, decir, confío en ti, vas a ser la primera y yo voy a estar aquí contigo, ¿no? Y eso lo celebramos como un hito y el que fue uno, pues luego fueron como 5 o 6. Y cuando tú ahora vas a Madrid y tú ves esos supermercados que los ves como tus niños pequeños, Claro. ¿qué sensación te transmite ver esos supermercados ahí abiertos que tú dices, oye, es que todo empezó por aquí? Pues mira, de agradecimiento, la verdad. Sí que los veo como algo que yo he contribuido a eso, pero no es exclusivo mío. Lo que os digo, yo tenía un equipo que era el que le daba la vuelta y pensaba que esto podría hacerse así o no, y yo era la que daba la cara. Entonces, agradecimiento en primer lugar a esta gran empresa que confió en mí para liderar un proyecto de esa envergadura y ser su cara visible en esa zona, al que era mi jefe, insisto, Juan Antonio, y al que fue mi equipo, que otros podían haber dicho, esta mujer está loca, y sin embargo iban conmigo. O sea, yo tenía muchas veces la sensación de qué gran responsabilidad, porque si yo le digo, vamos por aquí, vamos a ir, y como nos caigamos, como la repercusión no es solo para mí, es para todos, ¿no? Entonces, Pero también entiendo que asumir esos riesgos, obviamente tiene un riesgo, pero es lo que hace que se creen cosas donde claro, no se podían y se genera una visibilidad también a nivel de trayectoria profesional que de buena primera tú también consigues más visibilidad o consigues más impacto en la organización. Claro. sí, es cierto. O sea, lo que yo creo que marca la diferencia son eso, afrontar retos y conseguir cosas que parecen imposibles y que de pronto son posibles, pero mi motivación no estaba en hacer algo imposible posible, ¿sabes? Mi motivación era realmente cumplir el compromiso que teníamos en el equipo de crear eso. Luego lo ves y lo dimensionas, ¿no? Igual que lo que estabais hablando de los presupuestos. Tú cuando estás allí no piensas que lideras un equipo de 13 sino en dar lo mejor de ti. Y bueno, pues por concluir esa trayectoria que me decía Enrique, pues nada, en Madrid las cosas funcionaron muy bien y bueno, se pensó que podía asumir unos retos mayores, asumiendo una dirección general y formando parte del comité de dirección. Nunca pensé que yo iba a estar ahí. O sea, O sea, como ese momento en el que alguien te dice, quiero que vengas a Valencia a estar en el comité de dirección. Un honor y un privilegio brutal. O sea, para mí es una persona admiradísima. O sea, es un visionario, es un crack, es alguien único. O sea, el principal, yo no soy objetiva, ¿vale? El mejor empresario que ha existido y existirá durante mucho tiempo en este país, ¿no? Entonces, que alguien así piense que tú puedes aportar, oye, pues es una satisfacción brutal. También pensé en cómo eso a mi familia nos iba no voy a decir a afectar, sino a beneficiar. O sea, yo lo veía como un gran beneficio para mis hijos y para mí, ¿no? El afrontar un reto así. Y reconozco que en un primer momento tampoco supe dimensionar de qué estábamos hablando. Bueno, o sea, yo me acuerdo que en su despacho Juan me escribió un folio y me dijo, tú estás aquí en un folio abajo. Pues ahora, y me cogió como 4 folios, empezó a hacer una raya, subió así, raya para arriba, raya para arriba. Te voy a situar aquí. Y yo lo veía y lo entendía un poco de, es verdad, voy a crecer mucho profesionalmente, pero yo en el fondo decía, pero voy a hacer algo parecido a lo que ya estoy haciendo, ¿no? A otro nivel. Luego yo digo, 4 folios no, tenía que haber esto un taco de folios de 100 folios directamente. Porque ¿cuál era la responsabilidad real que asumía yendo allí? O sea, ¿cuál era tu función? ¿Cuál era tu...? Bueno, pues primero formarme muy bien
porque estamos hablando de una empresa con unos volúmenes muy grandes y Madrid no dejaba de ser algo más pequeño, pues tienes que conocer muy bien la empresa, cómo funciona y entender ya no solamente el ámbito inmobiliario de esta empresa. Yo al final trabajaba aquí como podía trabajar en cualquier otra. Firmaba una ubicación con mi equipo, lo abríamos y nos íbamos, pero no entendíamos el negocio, ¿no? Entonces, en un primer momento era entender cómo funciona esto y qué necesitamos. Y en ese cómo funciona y qué necesitamos es cuando lo que se esperaba de mí era, oye, pues mantener esta red comercial y en determinadas ubicaciones hacerla crecer porque no se ha cumplido el compromiso que queremos. Se necesita una potente red comercial, bueno, para darle un muy buen servicio a los clientes y para que tus proveedores también estén satisfechos porque te están fabricando un producto, ¿no? Y en ese tiempo de entender el negocio y de entender a mis compañeros, a los proveedores, es cuando yo veía que los supermercados ya no es que no estuvieran estéticamente más o menos adaptados al tiempo, sino que con el negocio se había ido evolucionando y los procesos, especialmente en tiendas, eran muy buenos, muy eficientes. El número 1 de tiendas lo había hecho muy bien, pero el espacio físico no le acompañaba, ¿vale? Entonces, empiezas a darte cuenta que, oye, pues las poblaciones han crecido, hay barrios que son más grandes, la gente va a hacer la compra en coche, pues el parking no es cómodo, te dan como miedo entrar. Un camión tiene que llegar con una mercancía y a ver dónde aparcábamos el camión, porque es una tienda que se abrió hace 20 años y ahora pues necesita más espacio, ¿no? La gente da muchos paseos por las tiendas porque las cámaras están en un sitio, los no están en otro. Entonces empiezas a darte cuenta en esa misma formación que el espacio físico no está acompañando a unos procesos muy bien definidos. Y si esta empresa se caracteriza por algo, es por ser una empresa de alto rendimiento y buscar la eficiencia. Y no estaba previsto, pero bueno, yo vi esa necesidad. Juan confió en mí y bueno, llevamos esa inquietud o esa iniciativa al comité de dirección y se aprobó. Y ahí donde se aprobaron los famosos 9.000 millones para transformar la red comercial, pero yo esos 9.000 millones nunca lo he visto como algo mío. Al final son 9.000 para renovar 1.600 tiendas, esto se divide en no sé cuántas zonas. Entiendo que al final el presupuesto se hace de abajo arriba, construye y suma una cantidad, ¿no? Tú eres la que da la cara de todo, pero lo ves de otra forma. Y es verdad o sea, que te preocupa y te quita el sueño porque tú eres el garante de eso, ¿no? Y no quieres ¿Pero que cuánto se tiempo desperdicie pasa nada. desde que tú empiezas en ese cargo hasta que dices, voy a llevar esta propuesta, que estamos hablando de esas cantidades? Es decir, Pues yo ¿cuántos años? estuve unos 6-7 meses dedicadas simplemente a conocer más la empresa y luego ya ir cogiendo las ruedas poco a poco del equipo y en un año y medio o así pues ya estaban 2 tiendas construidas con el nuevo formato. Fue rápido, pero eso porque lo que hablamos de tomar decisiones, ¿no? Y cuando tú tienes un número 1 que sabe ver las cosas y cuando hay una oportunidad tira para adelante, pues eso hace que todos saquemos lo mejor que tenemos en nosotros mismos, ¿no? Y entonces nos motivó mucho, me motivó mucho a mí, por supuesto, pero motivó todo muchísimo más al que era mi equipo. Creció mucho ese equipo. Pero cuando No Rosa llega esa tanto. noche a su casa, Mm, se acuesta, mm. ¿es consciente de que le han aprobado que ella tiene que gestionar 9.000 millones? Yo no, esa noche no, durante noches anteriores no duermes, o sea, te preocupa muchísimo. O sea, eres consciente de esas dos partes, ¿no? De cómo pueden confiar, insisto, no solo en mí, sino en mi equipo y la necesidad de mí, el resto de mis compañeros en el comité de dirección. No era un proyecto que pudiera llevar a cabo yo sola. O sea, era imprescindible mi compañero de tienda, ¿no? Que él había definido esos procesos, que él estuviera de acuerdo con como yo le estaba definiendo, ¿no? Oye, pues yo lo veo así, o con el de prescripción. Entonces,
nunca lo he visto como un proyecto exclusivo mío, era un proyecto de toda la empresa en el que yo tenía un rol específico, pero siempre era un proyecto y para mí creo que es uno de los grandes éxitos que tiene esta compañía, que es que los proyectos son de empresa, de equipo completo, no eres tú. O sea, todos vamos a por esta. Ahí para ver la parte, porque una inversión puede ser mucho o poco y a mí me gusta siempre relativizarla, ¿no? Es la forma de entender el impacto. Quiero entender que esta empresa no podía hacer inversiones de esas 3 todos los años, que no es que dice, bueno, es una de las 3 que hemos hecho este año, a ese volumen. O sea, ¿qué impacto real tiene? ¿Es una decisión muy relevante? ¿O Es una decisión muy, muy relevante. Claro, se querían hacer esa inversión. Es una empresa que no tiene apalancamiento y se decide hacerlo en 6 años. Entonces, claro, era una inversión. Yo lo lideré en primera persona porque, bueno, vosotros sabéis que luego hice un cambio de responsabilidades y yo lo lideré hasta el 2019 aproximadamente y hice el 50%, fueron 4.500 millones. Entonces se fracciona en 6 años. Claro. Claro, era O sea, muy que sí, relevante, sí. tanto que hubo un par de años en el que los beneficios se vieron afectados. O sea, había una compañía que vende 30.000 millones en aquel momento, ahora como sabéis muchísimo más, hacer una fuerza inversora de ese tipo pues supone caer en beneficios. Entonces estuvo durante 2-3 años lejos de crecer en beneficios, en prescindir de ello, ¿no? Siempre tuvo beneficios, pero cayeron. Y hay que ser muy valiente para en tu empresa tirar hacia adelante con eso. ¿Y esa decisión que fue de 2016, 17? Sí, se adoptó en 2016. ¿Qué efecto crees que ha podido tener en el Mercadona que conocemos de hoy? O sea, ¿es algo que dice, bueno, aquello pasó y ya estamos en otro momento? ¿O es algo que a día de hoy, gracias a aquello, ha habido un impacto? Tampoco creo que sea gracias, pero sí que acompañó a todo el movimiento. O sea, lo que digo, como es siempre un trabajo en equipo, pues tuvo mucho que ver pues, el trabajar en un surtido muy bueno, un surtido muy eficiente en la tienda, el trabajar con los proveedores en que la calidad de los productos fuera también muy buena, el que los procesos en sí la tienda fueran muy decisivos y luego, oye, pues el que la caja sea eficientemente buena, que esté bien ubicada y creo que al consumidor le cambió un poco la percepción de la imagen de ese establecimiento, ¿no? Yo me acuerdo que cuando yo hice como una prueba piloto, en un edificio teníamos un local que iba a abrirse una tienda en su momento, pero luego no se hizo y decidí utilizarlo un poco como un banco de pruebas. Y yo me acuerdo que salimos de allí y dijimos, en el comité de dirección y el presidente me decía, este es otro, aquí empezamos otra etapa, ¿eh? Hay otro. Ya lo hubo antes, ya hubo otros modelos de tiendas, o sea, no es algo, pero sí que contribuyó, pero insisto, es algo muy, muy global, muy, Sí, muy porque al final es una todo. inversión muy global también, muy de empresa, ¿no? Sí, pero que si la tienda o los supermercados no se han acompañado del resto de cosas, no hubiera, yo pienso que no hubiera funcionado. Fue el conjunto de todo, el verse un proyecto de empresa y todos los departamentos estar implicados en que eso funcionara, ¿vale? Y bueno, pues ahí acabé en esa parte. Mercadona decidió Ahí salir a Portugal. Antes de ir a Portugal, ¿no? Claro, ahí ya llevas como un par de años que ya estás ya estás en Valencia, estás ausente con bastante responsabilidad. Entiendo que eso ocupa un poquito de tiempo mental y físico, además de. Em, ¿Cómo impacta eso a nivel familiar, en tu caso? Uy, la verdad que fue algo duro. Bueno, fue duro. Fue duro. Claro, yo tengo 3 hijos, como decía, bueno, vosotros los conocéis, y era impensable irme a Valencia sin mis hijos. Entonces, hasta que el padre de mis hijos no me dio el ok al desplazamiento con ellos, pues no me podía ir. Y una vez que me dio el ok, pues nada, aparecimos en Valencia mis 3 hijos y yo. Mis hijos eran pequeños. Los pequeños son gemelos, como os decía, pues tenían 7 años y el otro 8 y pico. Y era como, aquí estamos totalmente
solo, ¿no? Aquí estamos, esta situación es donde Aterrizas estamos. en Valencia con los Con, tres con mis peques 3 hijos. y con la responsabilidad. Exacto, de empezar a aportar mi grano de arena para que esta empresa siguiera, bueno, no que siguiera, o sea, contribuir a ser la gran empresa que era, hacerlo lo mejor posible. Que ahí en ese momento es como que cumple un poco todos los checks de si algo puede ser más difícil, a ver quién me lo mejora. Es decir, estoy madre sola con 3 niños en una tierra que no es la mía, sin red familiar o de apoyo o de Duro. amistad, y con un reto que pocos directivos pueden llegar a vivir. O sea, El reto salió al año, o sea, cuando yo llego con mis hijos, que era un reto muy grande, liderar ese departamento, pero no había la renovación. Sí, y lo afrontamos con valentía. O sea, yo pienso que como muchas mujeres, o al menos de mi generación, nosotras fuimos educadas para ser una buena hija, una buena hermana, una buena esposa, una buena madre, pero también una profesional independiente. Y ese también era mi caso. Entonces, de pronto todo eso entra en colisión, no es nada fácil. Eh, eh, yo quiero ser eso, quiero ser una muy buena madre, pero también quiero ser una gran profesional. Y además pienso que siendo una gran profesional voy a ser muy buena madre de mis hijos y le voy a dar a mis hijos lo mejor que yo pueda. Esta es mi oportunidad, ya no solamente por mí como Rosa, como persona, sino también cumpliendo ese objetivo. Entonces fue muy complicado, claro, te tienes que organizar y depender todo de personas externas. Bueno, pues vino a trabajar con nosotros por mediación de una conocida mía, pues una Calé se llamaba, una chica filipina, encantadora. Bueno, pues vino a trabajar con nosotros. Para mis hijos fue duro porque, claro, yo decían, si nos pasa algo, mis padres me apoyaron muchísimo. En aquel momento mis padres estaban bien y venían a Valencia, se tiraban un mes, se volvían a Granada un par de semanitas, otro mes que se volvían. Y mis padres me apoyaron muchísimo. Pero fue un reto muy complicado y al final del tiempo soy consciente que eso me pasó factura porque mi motivación siempre ha sido eso, mis hijos, mi familia, el trabajo profesional, no defraudarle a mi equipo, no defraudar a mi jefe, a mis compañeros, pero me olvidé de mí, de Rosa, ¿no? Y llega un momento que tienes ese vacío, ¿no? Y es cuando las cosas te das cuenta que no tener equilibrio en la vida pasa Por factura. ahí tu día a día, por decir una forma, es tú te vas a qué hora a trabajar, a qué hora vuelves, Una cómo te locura. relacionas con tu hijo. Pues nada, yo salía muy temprano de mi casa, pues sobre las 7:30, 8 menos cuarto de la mañana, y llegaba sobre las 8:30, 9. Mis hijos ya estaban cenados y nada, nos acostábamos juntos, todos en la misma cama. Y ya cuando se me quedaban dormidos, pues yo si eso cenaba o trabajaba algo más y vuelta a empezar. Y nada, los sábados por la tarde y domingos, pues full con mis hijos. Han sido unos jabatos. Ahora que mi vida ha cambiado y que he tenido conversaciones con ellos al respecto, bueno, pues me lo han demostrado, ¿no? Y ellos me lo dicen. Nunca te hemos echado en falta, siempre has estado ahí y cuando te hemos necesitado has estado. Has sido un ejemplo para nosotros de ser una persona trabajadora, de tener fuerza de voluntad, de perseguir una meta, pero es cierto que te hemos echado de menos y es lógico, ¿no? Entonces, me siento orgullosa, aparte igual, ¿eh? Y ahí a veces lo siento un poco, ¿no? Porque que un hijo te diga, no te he echado en falta, pero sí que te he echado de menos, te deja ahí un poco. Y a la par que te dice, me siento súper orgulloso de lo que has hecho, ya no solamente profesionalmente, sino de como familia, seguimos estando unidos, hacemos un montón de cosas juntas, ¿no? Entonces, ¿ha sido difícil? Sí, pero ¿quién no tiene dificultades en la vida, eh? ¿Cuánta gente hay que está trabajando aquí y tienen sus hijos en otros países y están trazándose un futuro, una vida, ¿no? En mi caso era para darle a mis hijos algo impresionante, ¿no? La verdad que capacidad si F se ve desde fuera, mira, esta persona, o que es exitosa, porque laboralmente o por posición o lo que sea lo parece, pero el peaje que deja es, por ejemplo, ¿qué crees que ha sido tu momento en tu vida en el que digas,
oye, pues esto o me lo he perdido o esto fue complejo de llevar debido a la responsabilidad que Yo hay eso? lo peor que a día de hoy pienso que hice con respecto a mis hijos fue un momento en el que uno de mis hijos, Gonzalo, estuvo hospitalizado. Quizás es uno de los momentos más difíciles, o cuando pues, mis padres son mayores y les ocurre algo, mi padre pues se cayó y tuvo un problema, y claro, tú estás en Valencia y estás en un comité y tú no puedes decir, pues que cojo el coche y que me voy, porque hay mucha gente que está Sí, pendiente, hay que trabajo, hay necesita. seguramente trabajo o proyectos donde puedes pararlo todo y decir, oye, tengo que desaparecer 2 días. Si no pasa nada, un poco sea, pero entiendo que en cierto punto de responsabilidad dice, el impacto de hacer eso es Sobre todo excesivo. hacerlo inmediatamente. Es decir, a lo mejor necesitas 3, 4, 5 horas un poco y ya salir, ¿sabes? Esto no es que oye, pasa algo grave y evidentemente coges y no se va a parar el mundo. Yo cuando estaba en Madrid, mi jefe nadie somos imprescindibles. Si tú te mueres hoy, esto no se va a parar mañana, va a seguir. Pero tu sentido del deber y de la responsabilidad sí te lleva a decir, voy a intentar dejar esto lo más ordenado y ya salgo. Y ahí muchas veces o algunas veces a mí no he sabido yo muy bien encontrar ese momento. Luego pues lo vas aprendiendo con el tiempo. No, pero oye, enhorabuena por los hijos que tienes, obviamente. Sí, Porque son los mejores. totalmente. Y porque muchas personas se piensan que es fácil llegar a ser directiva de una compañía como la que estamos hablando y lo ven en prensa, lo ven en redes sociales, pero pocas personas saben el precio que hay que pagar para Es para duro. llegar ahí. Pero insisto, es duro a nivel personal, porque esto que estamos hablando de mis hijos, y he tenido su apoyo, en serio, mis hijos no me han llorado. Y yo ni lo he pensado en el día a día. O sea, a mí en el día a día no me pesaba eso, de verdad. Pero es duro porque tienes muchas decisiones que tomar y tienes gente que depende de ti y de tu buen hacer para que funcione. Entonces, estamos hablando de cuando yo he estado en el departamento de obra y expansión, pero luego pasé a liderar la logística de Mercadona. Y hay un momento tremendo. Dice, en el año 2020 tuvimos una pandemia y yo me veía responsable de 13.000 personas, que decía, estas personas tienen que funcionar todos los días tenemos que trabajar, tenemos que garantizar que exista abastecimiento en los supermercados, porque son un bien esencial, y tranquiliza a la población el ver que hay alimento, porque es que parecía que teníamos que comer 5 veces al día o por 5 veces. O sea, pero tú eres responsable de la salud de esas personas, ¿no? Y eso es duro, porque por lo que os digo, ¿no? Decía, que no me enfermen. O sea, le estoy pidiendo a la gente que se vaya a la calle, que cojan el coche, que se vengan a trabajar y lo estamos haciendo todos. La primera tenía que ser yo, evidentemente, y ahí estuve hasta el último. Porque en esa parte logística, tu equipo estaba en sitios de distribución o en camiones, o sea, ¿dónde Eh, están físicamente? vale, bueno, en la parte cuando yo era, la directora general de logística, eh, son 3 áreas principalmente, son 4, pero 3 son las principales, ¿vale? Una parte es aprovisionamiento, es un equipo que está más en oficina y es el que va a decidir qué cantidad de qué producto tiene que haber en cada momento en las tiendas para venderlas y en los almacenes para poder servir a esas tiendas, para abastecerlas, ¿vale? Entonces, esa gente está mucho en oficina, pero claro, tú tienes que ir por las tiendas para ver qué está pasando con la venta y hacer los correspondientes pedidos contra el almacén en el caso del abastecimiento de la tienda, contra los proveedores para llenar los almacenes. En esa época no era fácil porque, claro, todo el mundo tenía problemas, los proveedores también tenían sus problemas. Y a la población además le daba por ahora vamos a hacernos pasteles y entonces todo como que y desaparecían de pronto la mantequilla o la levadura y era como muy complicado. Entonces, ese equipo, que hablamos de un equipo grande, estaba despacho y visitando algo de tienda. Luego está la parte del transporte. Conducir camiones son las diferentes empresas de transporte. Pero sí hay un equipo grande que diseña las rutas para que esos camiones se optimicen, las rutas que van de proveedor a plataforma a tienda, pues todas las combinaciones posibles, ¿no? Pues esas personas igual hacen gran parte del trabajo en una oficina con un ordenador,
pero tienen que contrastar que las cosas siguen igual. Pues que el camión se puede parar aquí, que no hay una obra, y que el camión tiene que llegar, supervisar y atender a ese transportista. Y luego está pues la parte del almacén, que son los que preparan los pedidos. Primero recepcionan la mercancía de los proveedores y luego tienen que preparar los pedidos para las tiendas. Ese es un núcleo duro. Hablamos de 16 plataformas logísticas, unas A tienen nivel nacional, 1000, 16. 16 a nivel nacional. Unas plataformas pues, pueden tener 1000 y pico personas en plantilla y otras 600. Son núcleos O sea, que muy entra un importantes. brote ahí en una planta de esas. Pues O sea, ¿qué era- impacto tiene eso eh, en aquel momento? A mí me aterrorizaba por las dos facetas que os digo. Una, que la salud de alguien pudiera verse por decisiones mías. Entonces se estableció un plan a nivel empresa muy estricto de medidas de seguridad e higiene que hicimos más específico para estas plataformas y éramos como a rajatabla. Pero el problema es que si una plataforma se declaraba un brote, deja de servir 200 tiendas. Imagínate en aquel 200 momento, tiendas, ¿cuánto es? O sea, pues son toda Granada. una provincia. Imagínate la provincia Bueno, de Granada. 16 plataformas, al final una casi Pues por comunidad. imagínate, o sea, la plataforma más cercana a Granada está en Guadix. Si Guadix se hubiera cerrado, pues la provincia de Granada, Almería, parte de Jaén, cerrado. Es que ella dice, pero porque sabemos que es una persona humilde, que era responsable de 13.000 personas, pero era responsable de millones de personas. Es que eso es justo lo que Porque está viendo. Digo, tú ella fue la que cierras- garantizó que todos comiésemos durante la época del COVID. que tú- Bueno, mucho es que los proveedores fabricaron, luego las tiendas lo Obviamente, vendieron. Sí, pero todo. cualquier brote que hubieses tenido en una plataforma logística de la que estamos hablando te dejaba sin suministro en una comunidad autónoma. O media. O media. Sí, Y dependiendo de Mercadona la es un gran plataforma. abastecedor de comida a la población. De Sí, buena primera, tiene en una Mercadona cuota no hay muy comida. grande. Pues se hubiera, era y es, y claro, es el referente. Entonces, funcionando bien, teníamos ese pánico, de pronto no había papel higiénico, no había, y se generaba miedo, pues imaginaros. Entonces, era esa doble responsabilidad, tienes que garantizar esto y de otra parte que la gente no enferme. Y luego mis hijos estaban en mi casa. Pero yo quiero y adoro a mis hijos, pero también tenía esa otra responsabilidad, ¿me entendéis? Sí. Y en ese momento no, yo pensaba en mis hijos, por supuesto, y en mi salud, pero no me pesaba, todo lo contrario. Me motivaba y estaba encantada con lo que estaba haciendo. Es que muchas veces damos por supuesto que las cosas están ahí, pero para que estén ahí hace falta por detrás. Sí. Sí, lo que sí está también es mucha organización. O sea, yo lo digo, no soy ninguna excepción. Y yo en mi equipo siempre he tenido muy buenos profesionales, hombres y mujeres. Y todos podemos afrontar grandes retos. Lo único que necesitamos es organizarnos y tener un poco de resulta tu vida para poder funcionar. Ahí cuando entraste en logística, al igual que cuando entraste en expansión, ¿había algo así también que mejorar de forma notable o más o menos fue algo más suave la entrada a ese área? Bueno, para mí la entrada en logística fue... ahí sí que tuve insomnio. Porque yo... Lo que te decía de los folios, cuando tú sabes más o menos de lo que estás hablando es una cosa, pero cuando pasas a liderar algo que no tienes ni idea, o sea, que es un camión, es que no sé cómo es un camión, no sé cómo se prepara es que no tengo ni idea, ¿no? Entonces fue un reto para mí muy complicado. Yo pasé mucho miedo y vuelve a estar la grandeza del número uno. Ese número uno me tranquilizó y se sentó muchas veces conmigo y me animó y él me lo decía, no necesito que tú seas la persona que más sepa de un camión o de cómo se prepara un pedido. Lo que sí necesito es que un diagnóstico de qué está pasando para que esto funcione mejor, sea más eficiente y establezcamos un plan de acción y se lleve a cabo un buen equipo que lo haga. Y al final es así, los directivos evidentemente tenemos que tener un conocimiento de las cosas que estamos gestionando, ¿no? Pero lo que tienes que tener es un pedazo de equipo que sepan qué es lo que tienen que hacer, nosotros escuchar, porque la gente quiere hacer las cosas bien y queremos tener buenos resultados. Me acuerdo un colaborador Arturo que me decía, tú no sabes lo frustrante que es trabajar muchísimo y luego ver que no salen las cosas como uno quiere cuando te ha dejado la piel. Y yo pienso que es así. Entonces,
para mí fue muy difícil asumir ese reto, que además es lo que os digo, rápidamente vino lo del COVID, pero fue muy motivante el tener no solamente al presidente, sino al comité de dirección apoyándome y ayudándome. Y lo primero que hice fue escuchar al equipo que existía, ¿no? ¿Qué problemas tenemos? Ellos me pusieron encima de la mesa, los problemas que veían. Yo lo fui corroborando y lo único que hice fue poner su voz en el comité de dirección en las líneas que consideraba que necesitábamos. Oye, pues necesitamos ampliar capacidad logística, necesitamos un dato único, necesitamos una digitalización porque estos volúmenes son muy grandes y necesitamos estandarizar mucho los procesos porque al final cada uno en cada plataforma va actuando de una forma y necesitamos estandarizar. Yo no lo inventé, o sea, mi equipo lo tenía claro. Es verdad que en ese equipo te encuentras con, como siempre, ¿no? Gente muy motivada, con muchas ganas y gente que piensa que ellos tienen la razón y que no quieren cambiar. Y tú intentas convencerle, oye, mira, que esto está fenomenal, que lo hayamos hecho así toda la vida, pero es que ahora toca cambiar y no te quieren, ¿no? Y entonces pues ahí te empiezan a tocar las decisiones complicadas de convencer a alguien, oye, mira, pues así va a estar complicado que estés en el equipo, ¿no? Entonces, yo, sinceramente, en un ámbito y otro, lo que me he dedicado ha sido a crear equipos. Creo que se me ha dado bien descubrir el talento de las personas y ponerlas en el sitio en el que han podido trabajar mejor por y para el equipo y establecer un reto y una visión común. Porque en la primera etapa estuviste 6-7 meses hasta que presentas el proyecto. No vamos a decir más cuántos miles de millones era. Aquí, ¿cuánto tiempo te diste a ti misma para aprender la parte logística? ¿O por la llegada del COVID ni te dio tiempo? ¿Aprendiste un poco a las bravas? Aprendí un poco antes a eso que os digo de, oye, estamos viendo que con capacidad vamos mal. Claro, tened en cuenta, o lo que os digo, yo no tengo ni idea, pero claro, yo no tengo ni idea, no voy a dirigir esto del despacho. Yo me he metido en almacenes y preparaba pedidos como el camás. Yo me iba a los almacenes a hacer el turno de noche. Yo me he ido en un camión con un señor conduciendo y yo al lado viendo cómo se hacen las rutas y cómo se para. O sea, yo he estado con mis colaboradores en una tienda viendo qué problemas tiene, por qué no llega, qué producto. O sea, nunca he vivido desde una torre de marfil. Siempre se ha pisado. Es una empresa que te educa así, pero además yo que soy muy aventurera, entonces más todavía. Entonces, cuando te están diciendo tenemos un problema de capacidad y tú llegas por la noche y ves cómo te entran palés de fruta y verdura y que eso no hay dónde ponerlo y que estás utilizando espacio parando camiones para poder preparar, esta gente está teniendo razón de que esto no hay espacio. Y es verdad que, oye, pues en aquel momento se creyó en mí, se volvió a creer en mí cuando dije, oye, tenemos este problema. Entonces era algo que yo estaba planteando de, tenemos este problema, los tiros van por aquí, cuando estalla el COVID, y entonces se evidencia totalmente que esos problemas había y se estuvo trabajando a la par. O sea, era como aprendo, sufro y solucionamos, creamos equipos. Una época espectacular. Me parece genial lo de no dirigir desde la Torre de Marfil, como decías, que muchas veces es trabajo a Excel, a no sé qué y tal. No, súper bien él, no me bajo al barro para saber de qué hablamos y en base a eso me voy y tomo decisiones estratégicas. Claro, yo lo veo imprescindible, ¿eh? O sea, es verdad que mi equipo me lo va diciendo tenemos este problema, pero tú lo quieres ver y vivir. Y es verdad que cuando tú estás allí una noche entera y estás viendo cómo estamos parando un camión para poder fabricar, pues cómo no va a llegar luego tarde a la tienda, es que imposible, ¿sabes? Te pasan un montón de cosas o ya pues hay tráfico, pues sí, hay tráfico. Hay accidentes en la carretera, pues mira, sí que existen un montón de cosas. Hay un partido de fútbol y han vaciado la tienda de aquí al lado porque la gente le ha dado... Oye, pues esas cosas pasan, ¿no? Entonces, las vives tú también y eso no significa que no confíes en tu equipo, no creas lo que te están diciendo, ¿no? Pero creo que es importante también vivirla. Antes decías que cuando fuiste a coger lo de logística que tu jefe te tranquilizaba, ¿no? Porque es un ámbito nuevo. Me dio la cara de que era un duro. Yo ahí seguramente si has tenido la suerte de poder trabajar con una persona que es excepcional a nivel país, eso por descontado, como directivo, ¿eso cómo te reta? O qué cosas son buenas para ti o he tenido esta suerte, pero por otra parte, ¿cómo me ha retado a mí esto? Es decir, ¿cómo me ha hecho crecer o cómo me ha hecho...? Es que yo creo que mi evolución es gracias a eso.
a que tienes una persona que es capaz de sacar lo mejor de ti misma, porque es alguien, diría, insaciable en la mejora. O sea, todo se puede mejorar, nada se da por hecho, todo se debate, todo se habla, todo se le busca el pro y el contra, todo se cuestiona, todo se analiza. Entonces es una persona a la que tú, para presentarle algo, lo llevas muy trabajado, pero luego tienes unas conversaciones muy interesantes. Entonces esa persona te va llevando a crecer. Que no es, haz esto así, sino, No, nunca lo he visto diciendo esto se hace así. Y yo creo que eso es lo que hace un buen líder, que no dice esto se hace así. Habla, da su opinión, y te pregunta y eso te va haciendo crecer. Entonces, si yo he llegado a crecer profesionalmente, es porque he tenido una gran suerte. Primero, de tener a Juan Antonio Germán en mi vida, que me hizo crecer mucho cuando yo era directora territorial y que confió en mí. Que otro me hubiera dicho, tú estás loca, ¿qué vas a hacer tú la primera que quedamos aquí en un patio? A ver cómo vamos a acabar. Porque no la jugábamos, podíamos haber perdido 2-3 millones de euros, pero confío. Y era otra persona que también no te autoriza una operación y punto, sino, ¿y esto qué riesgos tiene? ¿Y esto cómo sale? ¿Y quién ha visto? No, lo cuestiona. Y con el presidente pues pasa exactamente igual. Es una persona que no te dice esto se hace así o asá, pero requiere un gran análisis cualquier cosa que se hace. Y es una persona que piensa que todo es un 70% mejorable. O sea, tú imagínate sentarte con 70%. alguien que piensa que todo tiene un 70% de mejora. eso es como un todo está por hacer todavía, ¿no? Claro. Constante. Entonces, eso te lleva a no dormirte, ¿no? Entonces, cuando, oye, ¿cuál es el truco? Eso es una empresa que no se felicita de su grande éxito, sino que continuamente está planteándose qué puedo hacer mejor, qué no he terminado de hacer. Hay otros que nos dejamos mucho llevar, ¿no? En eso. Yo me acuerdo un viaje que hice con él a la central de Decathlon y estaban celebrando el éxito de las mochilitas estas pequeñas. Tenían ahí una fiesta. Y claro, a mí me sorprendía, porque decía, oye, la gente celebra los éxitos. Aquí los éxitos está fenomenal, pero esto se puede haber hecho mejor. ¿En qué? Sí. Esto sí lo escucho yo en unos cuantos líderes, por decirlo así, que a veces les cuesta el celebrar un éxito antes de empezar al siguiente reto y es conforme esto ya está conseguido, no lo disfruto porque lo que pienso justamente es, vale, sí, eso está hecho, pero ¿cómo lo mejoro? Yo creo que algo de disfrute sí que hay, en este caso, porque creo que sí, pero no me recreo en eso. El tiempo justito para decir, oye, qué bien, pero vamos a más. Podemos hacer más. ¿Y tú eras consciente, liderando la parte de logística, que antes has dicho que no había apalancamiento financiero cuando se deciden hacer las inversiones? Por la tipología de negocio, de cobros, seguramente no habría ningún problema. Todo pagamos en el supermercado antes de irnos. Si no, no te lo llevas, ¿eh? Con los proveedores, con el poder de negociación que tendrá, entiendo que tampoco hay problema. Y el dinero se te puede ir básicamente en el stock. Ujú. ¿Tú eras consciente de que estabas manejando la tesorería de todo el mundo con cualquier Totalmente. decisión que tomase? Sí, buenísima pregunta, Enrique. Y sí, sí. Pero además es algo que se controla mucho. Es una de las preguntas clave con Juan siempre. Porcentaje, nivel de esto. O sea, es algo que se controla muchísimo. Entonces yo era consciente de que si subes mucho la palanca y esos almacenes se llenan, te mueres. Entonces es algo que se trabaja muchísimo y el producto entra y sale. O sea que no hay ni siquiera un día de stock. Son horas lo que el producto está en los almacenes. O sea, la eficiencia es brutal. Todos vemos esos camiones llegando por la noche cuando estás comprando a última hora, que normalmente es la hora que compramos todos, Sí. llegando todos los días a reponer. Y tienes una amplia experiencia en el sector, obviamente. ¿Tú dónde crees que, o sea, el siguiente paso del supermercado, cuál crees que es? Quiere decir, hay una cuota bestial del número 1, hay otros que están intentando conseguir ganar parte de esa cuota, pero ahora con el cambio de costumbres, la inteligencia artificial llegando por ahí,
creo que eres una de las voces más acreditadas para poder opinar de por dónde crees que viene el futuro. Pues mira, no te lo sé decir, fíjate. No te sabría decir por dónde va el futuro. Yo creo que los supermercados lo que sí tienen que hacer, que lo hacen muy bien, es ver qué necesita el cliente. Y entonces es verdad que estamos en una tendencia de muy poco tiempo, ¿no? Y hay mucho de comida más preparada, que está muy buena calidad y buen precio, ¿no? Entonces, oye, esa es una necesidad que está en el momento actual, la está. Es verdad que por las circunstancias actuales también no hacemos la compra que hacíamos antes de un carro entero, sino que las compras cada vez son más pequeñas también. Entonces, eh, creo que se vuelve a ese formato de conveniencia cercano, ¿sabes? Que esos hipermercados, como que cuesta entenderlo, ¿no? Yo me cojo el coche y salvo que tenga muchísimo tiempo y quiera pasar la tarde, es que te tiras 3 horas para comprarte la comida, ¿no? Entonces yo creo que la tendencia, luego está claro, el tema de si la comida más saludable, ¿no? Que también existe esta tendencia. Lo que pasa es que hoy la comida más saludable también hay que aguantarla y no es fácil en el momento actual. Entonces, yo pienso que el futuro del supermercado está en la proximidad al cliente y en la necesidad que tiene en este momento, que es de un gran servicio, evidentemente mejor precio, pero que busca rapidez, que quiere el mínimo tiempo dedicarlo a eso. O sea, en un supermercado no te puedes tirar horas para comprar. A mí me encanta llegar y comprar en media hora, pero cuando te tienes que tirar horas para desplazarte, para llegar, para elegir, eso no significa que te digan exactamente lo que tienes que comprar, pero que tampoco te lo pongan tan complicado. Aquí, después de logística, a día de hoy no estás en esta empresa. ¿Cómo fue ese último periodo? ¿Por qué saliste Pues de Tecnosaber? sí. Bueno, es la mejor etapa de mi vida y tengo claro que no habrá otra así profesionalmente. Pero se lo decía, o sea, yo voy encadenando retos, ¿no? Ahora expansión, con la renovación de la red comercial, con la entrada en Portugal y tener que abrir durante casi un año, compagínalo con este departamento de logística que es grandísimo, 1.600, una locura. Sigue ahí. Y te vas abandonando y es algo que lo decidí yo personalmente, ¿no? Lo que os decía, oye, pues mi motivación era mi trabajo y mis hijos. Mi familia también, pero un 95% mi trabajo y mis hijos. Y de Rosa yo me olvidé. El nivel de autoexigencia y de exigencia es alta, cada vez quieres más, cada vez hay nuevos retos que afrontar con ese 70% mejorable y tú empiezas a tener también otras necesidades, ¿no? Entonces mi cuerpo empezó a estar un poco incómodo, muchos dolores de cabeza. Yo empecé a estar, yo me acuerdo que Juan me decía, es que te veo siempre enfadada, y es verdad que estaba enfadada. O sea, no estaba enfadada con él ni con mi equipo, pero estaba enfadada porque no tenía vida. Bueno, mis hijos en 2 años acababan el colegio, empezarían la facultad y ellos tenían claro que no se iban a quedar allí en Valencia. Y yo veía que no es que no quería decir mi edad, pero bueno, yo veía que ya que empezaba a cumplir unos años que o tomaba un cierto control de mi vida o ya no iba a haber un retorno, ¿no? Y lo gestioné lo mejor que pude en mi autocontrol. Entonces hay un determinado momento, oye, pues que te sientes mal y ves que no puedes seguir con esa fuerza, con esa vitalidad, con esa energía. Cuando tú ya estás así, prácticamente nada te parece bien. Entonces yo me desintonizo, dice bien, ¿lo he dicho bien? Y no veo ya las cosas exactamente igual. Y además de no ver las cosas exactamente igual, no las digo con el cariño o la dulzura que se quería, ¿no? Sino que eres más brusca de lo normal. Entonces me convertí en una persona más brusca de lo que yo soy.
no estaba cómoda. Y entonces pues tocó haber un par de conversaciones incómodas en las que te toca decir que tú no estás bien y que tienes otras necesidades. Y bueno, pues ves que el camino se empieza a abrir porque ellos tienen que seguir a ese ritmo, con esa energía y mi camino se empieza a abrir en otro sentido. Pues quiero dedicarme tiempo a mí como persona, quiero explorar otros proyectos profesionales. Mis hijos se van en 2 años, quiero dedicarle el último momento para que, ahora que se van de verdad, que tengo uno estudiando fuera y ya no van a volver, que se lleven ese marchamo, ¿no? Me apetecía volver a mi tierra, me encontraba muy sola en Valencia. Echaba muchísimo de menos mi familia. O sea, cuando era joven, yo me acuerdo cuando vivía en Madrid, que mi hermano me decía, tú estás loca aquí en Madrid. Yo decía, Madrid es la mejor ciudad, Granada es pequeña. Y de pronto te ves en ese otro punto que dices, es que necesito volver a mi tierra, a mis calles, a mis amigos, porque gracias a Dios yo llevo 25 años fuera de Granada y sigo teniendo mis amigos de toda la vida. Y entonces como que, oye, necesito esa energía. Mis padres están muy mayores, ya dejaron de poder ir a ayudarme. Entonces como que ya todo se te empieza a complicar mucho. Se hace. Y entonces eso ya no es el momento de estar ahí. Y nada, y toca el cambio. Un tiempo de reciclaje, de dedicártelo a ti, de pensar qué quieres hacer con tu vida. ¿Cómo es ese día en el que obviamente sales de Mercadona, pero ese día en el que físicamente hablando pones el pie fuera de la oficina y das ese paso fuera sabiendo que ya el dar el paso para atrás ya no? Pues fue muy duro. Para mí ¿Qué te fue, pasa ese minuto o ese rato por la cabeza? pues mira, me dio hasta miedo, porque dejaba mi zona de confort. O sea, para mí era un espacio seguro y ahora me abría otro mundo. Entonces fue un momento muy duro. Al final, yo he estado allí 16 años, me he hecho, no solo como profesional, sino también como mujer, porque todas estas vicisitudes de verdad que nos hacen encontrar lo mejor que haya en nosotros mismos para salir para adelante, para tirar. Y entonces era como, sé que salgo bien. Oye, yo gracias a Dios he trabajado en una gran empresa, he conseguido una situación la que nunca hubiera imaginado, pero era, esto se abre el océano ahora. Yo estaba aquí en una piscina gigante y esto ahora se abre. Me dio miedo, me dio un poco de miedo, la verdad que sí. Es curioso como un ser humano, o sea, has tenido proyectos de 9.000 millones, has tenido en tus manos durante el COVID 13.000 personas y tal, y luego la decisión de doy el paso, salgo de la zona de confort y me da miedo. Sí, lo que pasa que con todo esto de los 9.000 nunca me sentí sola, siempre tuve esa red. Eso sí. En cambio ese paso lo dabas. Y además progresivamente, yo en Madrid cuando fui, voy a hacer este proyecto del famoso que acabo de decir, pero es que mi jefe está de acuerdo conmigo. Entonces, y ahora, oye, pero yo tenía unos compañeros y sobre todo tenía al número 1 ahí, ¿no? Entonces, son decisiones que se salen mal, ¿verdad? Es un problema, ¿no? Pero está en compañía y en muy buena compañía. Ahora, en muy buena compañía. Ahora estoy yo aquí. Y esa Rosa que da ese paso con miedo y que sabe que no hay marcha atrás, ¿qué le diría a aquella Rosa del casco de obra después de todo lo que ha vivido en esa etapa? Yo le diría que es una jabata. Que tira para adelante tú con el casco, que eres una jabata. Te lo vas a pasar bien, vas a divertirte mucho, vas a conocer a gente maravillosa, vas a aprender un montón. Disfrútala un poco más y nunca te tomes las cosas a lo personal. Todo es trabajo. Porque yo hay muchas cosas que no he sabido gestionar como única y exclusivamente trabajo, sino me lo he llevado al plano personal y me ha hecho daño. Entonces, ahí sí que, quizás como consejo sería ese. Esto es trabajo, no te lo lleves nunca a nada personal, no va con Rosa. Entonces sale de Mercadona y ahora, eso ha sido no hace tanto obviamente,
¿cuál es tu visión a futuro de, no sé, qué quieres dejar a futuro o qué impronta quieres dejar o dónde quieres impactar? Quizás esa es la pregunta. ¿Dónde Claro. quieres impactar? Bueno, lo que os decía, yo echo mucho de menos mi tierra, claro. Entonces, en cuando mis hijos han terminado, ¡zum!, vuelta para acá. Y yo me considero una afortunada porque nunca me he visto como alguien excepcional. Aunque pueda parecer una persona, no sé, que dé una imagen de una mayor seguridad, o nunca me he visto como alguien excepcional. Me he visto una persona trabajadora, honrada, que doy la cara por mi equipo, que digo lo que pienso, que no tengo dobleces, y una persona muy trabajadora, pero nada excepcional. Y la vida, las circunstancias, la buena suerte, que ya os traigo en mi libro, me ha dado el privilegio de trabajar con un número 1, conocer empresas, no solamente en las que yo he trabajado, sino otras muchas empresas espectaculares y grandes empresarios. Cuando vuelves a tus orígenes, a tu ciudad y a tu tierra, a mí lo que me motiva ahora es, oye, si mi experiencia y mis conocimientos pueden ayudar a que empresas crezcan, a que empresarios asuman retos, sean valientes, pasemos de tener negocios, pequeñas empresas, a crecer como empresas, porque las empresas son las que van a generar el empleo, la riqueza, el crecimiento, pues tengo que trabajar en eso, ¿no? Es mi motivación actual, ¿no? Crecer, ayudar, devolver a mi tierra lo que yo haya podido aprender. Qué bonito devolver cuando has recibido poder. Sí, es que yo he recibido muchísimo, ¿eh? Y esto, claro, ahora estás desde hace poco lanzando el proyecto de Bordens como fundadora y demás. ¿Cómo alinea esa visión con ese proyecto? ¿Qué es lo que te llama la Perfecto, atención? es lo perfecto, es lo perfecto. He tenido una grandísima suerte de conoceros a vosotros dos. Dos grandísimos profesionales, dos personas con una cabeza muy centrada, muy alineados en lo que queréis, Carlos y Enrique. Y estáis como yo, tenéis vuestra carrera profesional, tenéis vuestra vida resuelta, pero tenéis otras inquietudes y otras motivaciones, y una de ellas es esa. Oye, vamos a hacer que esto crezca, ¿no? Que haya más empresas, que las empresas tomen envergadura, o sea, que nosotros somos una tierra de talento, que podemos hacer muchas cosas, ¿no? Y entonces este proyecto que tenemos entre manos es el perfecto, porque nuestro objetivo no es otro que el ser capaz de aportar a cada empresa en el momento en el que lo necesite el mejor directivo, el mejor perfil que necesite para el reto en el que esté afrontando, ¿no? Entonces nosotros vamos a crear un ecosistema o estamos creando, porque ya está ahí y ya es una realidad, y tenemos grandes profesionales ya que nos acompañan en el reto. Entonces nosotros nos retroalimentamos, nos hacemos mejores, vosotros me habéis hecho mejor, aprendo de vosotros cada día, y toda esta gente que se está incorporando con nosotros pues también, y nuestro gran reto es ese, oye, vamos a participar en esta empresa y vamos a hacerla crecer y funcionar. Entonces, ni en el mejor de mis sueños hubiera imaginado que ese propósito de devolver mi experiencia, hacerlo así, ¿no? ¿Cómo ese paso de emprender? ¿Te dio miedo también o ese menos miedo? Hombre, como estabais vosotros, no tanto, pero sí que te da a mí, como grabar esto, que estoy aquí yo. Son cosas que son diferentes y claro que te da... Bueno, yo creo que cuando no se tiene un gusanillo en el estómago y una cierta... malo, o sea, el estado ese de relajación, no, yo emprendo como el que tiende la ropa. Digo, pues tienes un serio problema, ¿no? O sea, es importante tener nervio y tener miedo. Ahora hay que afrontarse a él. Yo desde pequeña, mi abuelo siempre me decía, tú las cosas las tienes que hacer. Y si tienes miedo, con miedo, pero hazlo.
Entonces es mi momento, es el momento de emprender, de hacerlo con grandes profesionales. ¿Te da miedo? Pues prepárate mejor las cosas, trabájalas. Me encanta esa frase de hazlo. Y si es con miedo, pues hazlo con Joder, miedo. Sí, lo que no nos podemos quedar es quietos porque la ola nos va a arrollar. Yo aquí antes sé que has traído algo para dejarlo dentro en el club. Y antes de eso, yo sí me gustaría decirte que quizá de las cosas que más me transmite Rosa, más allá de esa trayectoria o ese título y demás, creo que, a lo mejor también por cómo soy, me viene mucho la humildad con la que transmites, la calidad de persona que eres, que es así. Y hubo un momento que también me encantaste cuando dijiste, llevo mucho tiempo que he sido prácticamente intocable y lo que necesito ahora son abrazos. Me encantó. Dice mucho de ti. Gracias. Eso sí, yo al final soy muy humana y sí, 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 sí. es verdad. Pues, ¿qué nos has traído? Pues hoy he traído un libro que para mí es muy importante, La buena suerte. La buena suerte. Es un libro que me ha acompañado no solamente en mi vida personal, también en mi vida profesional. Siempre lo he utilizado con mis equipos. Os voy a dejar el original que está hasta subrayado, ¿eh? Siempre lo he leído con ellos porque el éxito no llega, el éxito se construye. Es un camino largo en el que se tienen que tomar decisiones, en el que hay un compromiso permanente, hay una visión, un horizonte. Un día llueve, se chafa la cosa y tienes que volver. En definitiva, hay que crear circunstancias para que las cosas se produzcan, ¿no? Nosotros iniciamos un gran camino, la suerte que tenemos que lo hacemos juntos y bueno, nosotros junto con todos estos profesionales que se incorporan con nosotros, pues vamos a crear esta buena suerte para... Pues, Rosa, muchas gracias por haber abierto las puertas de tu experiencia y de tu corazón también, obviamente, porque han salido temas obviamente personales. A mí me ha parecido difícil Me de aprobáis. mejorar, Espectacular. pero ahí está. Y muchas gracias por haber compartido tanto. Gracias a vosotros por estar conmigo en todo esto y por supuesto por este ratito de conversación tan agradable. Y muchas gracias por la buena suerte.